lo vivimos, ¿no? En reuniones y todos, que hay papás que son inmaduros emocionalmente y psicológicamente. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, parentalidad inmadura, por supuesto, con nuestra querida y hermosa psicoterapeuta Gina Uribe. Gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Cómo estás, Gina? Bienvenida. Muy bien, como siempre, ¿ustedes? con temas muy interesantes. Ay, sí. ¿Qué nos platicas al respecto de esta parentalidad inmadura? Sí, parentalidad inmadura. No me gustaría clasificar solamente para los papás. Sí. También puede haber mamás. Ok. No, por supuesto, es parentalidad, Parentalidad y maternidad. Sí, Vamos sí. a hablarlo en general. En donde, bueno, sabemos que la etapa de la infancia es una etapa súper importante en el desarrollo del ser humano. Y lo ideal sería que los pequeños estén rodeados, pues, de un papá, de una mamá, que no solamente les provean económicamente y sus necesidades, el desayuno, tu ropa, llevarte a la escuela o lo que sea, sino que la parte emocional esté también como muy bien cuidada y muy bien nutrida. Entonces, cuando hablamos de parentalidad inmadura, hablamos justamente de este aspecto, en donde incluso puede ser un gran proveedor, una mamá que está pendiente de las necesidades, pero la parte emocional de los hijos no está siendo cuidada, hay mucha negligencia. Cuando veo a mi hijo, por ejemplo, vulnerable, no sé qué hacer, puede ser que incluso hasta tome distancia, ¿no? me aleje. No saben manejarlo. Es correcto, a eso nos estamos refiriendo el día de hoy. Así es, y como lo acabas de mencionar, son ambos, padre y madre, que esto también viene una historia de ellos, porque así lo vivieron en su primera infancia. Entonces esto, al no madurarlo, lo transmiten a los hijos, y los más perjudicados en este caso, ¿quiénes son? Los pequeñitos, ¿no? Las niñas y las niñas. ¿Qué pasa? Son papás para que lo podamos ubicar, y a mí me gustaría dejar en casa que podamos hacer una reflexión, si somos papás o mamás. Nosotros tenemos ese tipo de rasgos, ¿no? Porque cuando somos conscientes y honestos con nosotros mismos, es que realmente lo podemos trabajar. Ahora, importante mencionar que no es como una totalidad y que una persona va a tener todas las características que podemos mencionar. Podemos tener rasgos, ¿no? Y es muy importante poderlos tener también como muy conscientes para poderlos trabajar. Los papás y las mamás inmaduros pretenden que el hijo o la hija haga más de lo que necesita hacer de acuerdo a su edad, ¿no? Tenemos a veces como polos muy marcados, papás y mamás que no le piden nada a sus hijos, que no tienen ninguna obligación, o papás y mamás que les dan más tareas. Entonces empezamos a observar que los hijos y las hijas parentan a los papás, ¿no? Sobre todo en la adolescencia. Son papás, por ejemplo, que ya dije, se alejan, que cuando ven que el hijo o la hija quiere hablar de algo, no sabe qué hacer, que incluso se puede llegar a burlar de ellos, los evade, los compara, los manipula, que es muy importante. Exactamente. Y sobre todo esta pretensión de que el hijo o la hija ya debería de saber y de conocer todo por sí solo, ¿no? Son personas que incluso, bueno, ¿por qué no vas con tu tío? Que te platique, que te diga. Pueden ser evasivos, pueden ser pasivos, pueden ser muy reactivos, en donde de repente, por ejemplo, se enojen porque el hijo o la hija no les está contando todo. A ver, platícame todo. Y les platica algo. No, no me estás contando todo. Y se enojan. Saber manejar ese tipo de situaciones cuando los hijos se están comunicando. Es correcto. De repente también, por ejemplo, vemos que hay niños o niñas que cuando el papá o la mamá, si es que están divorciados, tienen una nueva relación, ellos llegan y les platican, y entonces el hijo o la hija se empieza a comportar como si fuera su amigo, ¿no? Se tiene esa pretensión. Entonces, es muy importante que podamos observar si estamos incurriendo en alguna de estas conductas, porque claro que en la edad adulta tenemos muchos problemas. Podemos hablar de personas que también les cuesta mucho trabajo tener relaciones, ¿no? Que no se puedan abrir porque pues no saben cómo tenerlas y la primera relación de su vida no fue tan saludable. O también podemos estar hablando de personas que podrían generar algún tipo de adicción cuando son adultos. Gina, ¿y qué hacer si reconocemos que tenemos algunos de estos rasgos? En casita puedes decir, ajá, ¿y ahora qué hago? Bueno, principal ir a terapia, ¿no? Porque lo necesitamos. Pero ¿cómo puedo decir sí? Porque cuesta, ¿no? Aceptarlo, decir, ay, no, yo no. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el consejo? Bueno, creo que la parte de hacer siempre como una autoevaluación, cómo estoy, es muy importante. Tienes toda la razón, de repente esta parte de la evasión, de decir, no, yo no tengo un problema, yo no soy así, porque a veces es tan doloroso reconocer nuestra propia historia, que nosotros tuvimos un papá o una mamá, que además no es un defecto, ojo, porque no estamos hablando de un defecto, estamos hablando... Ni culpa, por supuesto que no. Jamás. Creo que si lo vemos de esa forma, como defecto, culpa, etcétera, por eso es que cuesta tanto trabajo observarlo, reconocerlo y cambiarlo. Creo que cuando empezamos con esta parte de decir, a ver, ¿qué quiero cambiar?
cambiar. Y para eso requerimos pues ser autocríticos, entrar un poquito hacia adentro, ¿no? Generalmente cuando estoy siendo negligente con las necesidades emocionales de mis hijos, y a ver, podemos decir que no lo aprendí, pero quiero aprenderlo. Quiero mejorarlo. Quiero mejorarlo. ¿Y qué hago cuando quiero mejorarlo? Leo, o busco terapia, o busco un podcast, o lo platico con personas que son allegadas a mí. Oye, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Qué piensan? Yo creo que un muy buen ejercicio que hoy les quisiera yo dejar es empezar a hacer el decir, a ver, si yo fuera mi mamá, si yo fuera mi papá, ¿cómo me sentiría siendo su hijo o su hija? Creo que ahí tenemos grandes respuestas. Claro. Y si las respondemos... Tome mi mano y vamos a la aventura. Es hora de crear nuevos recuerdos. Un océano de entretenimiento y diversión nos espera. Nademos, volemos, gocemos. En querer siempre convertirnos en nuestra mejor versión, es una gran tarea, ¿no? Entonces, veamos que el proceso de la maternidad y la paternidad realmente no es un proceso donde llego a hacerlo todo bien. Tú que tienes una hija chiquita lo sabes. Es ir aprendiendo, ir mejorando en el camino. Y cuando sí tenemos esa posibilidad de ser autocríticos y en verdad, sin ser victimistas, de ¡ay, me equivoqué! Y que luego no me salgo de ahí. Me equivoqué, lo asumo. Y entonces, ¿qué puedo hacer para mejorar? Entonces, ahí está la clave, en verdad que ahí está la clave. Y en psicoterapia ericksoniana siempre decimos que cuando la intención es buena, aunque me equivoque, es bueno. O sea, ya está parte del proceso hecho, ¿no? Entonces, es un pasito, vamos con pasitos bebés, pero vamos aprendiendo. Yo creo que de eso se trata. Eso, no paso estancarnos. pero sólidos. Así es. Gina, sólidos. tus redes sociales, por favor, para